Ok. Vamos a darle un entre a audición. Ok. Vamos a darle un entre a audición. También muy interesante este sistema. ¿Ya están todos? Acá estamos. Ya están los que se pueden. Muy bien. Vamos entonces a empezar. Ok, la audición también es muy interesante y evidentemente tenemos que empezar, jóvenes, con la anatomía básica. Ya ustedes ya conocen, tenemos un conducto auditivo externo, un oído medio y un oído interno. El conducto auditivo externo, ¿sí?, tiene un componente cartilaginoso que es bien, están viendo ustedes con su pabellón auricular, etcétera, y pues el óvulo, que es el único componente que no es cartilaginoso, que es tejido conectivo, y entonces tiene su componente óseo. Más o menos mide unos 2.5 centímetros. ¿Y cómo va? Es muy importante que ya ustedes, ¿cómo va el oído del conducto auditivo externo? ¿Cómo anatómicamente, cómo está? Rin. Ah, bárbaros, ya se fueron todos. De atrás hacia adelante. O sea, ¿cómo corre, pues? ¿Cómo corre? ¿Corre hacia atrás? ¿Corre hacia arriba? ¿Corre hacia abajo? ¿Hacia dónde corre? Porque si ustedes no saben eso, pues ¿cómo van a hacer una otoscopía? Eventualmente, ¿cómo van a meter ustedes el otoscopio? ¿Cómo corre? Hacia atrás y hacia adelante, ¿no? ¿Hacia atrás? ¿Hacia atrás? No. O sea, de atrás, No, de atrás hacia adelante. Ok, vamos a empezar. Sí, de atrás hacia adelante. De lateral a medial, ¿verdad? ¿Sí? De atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, ¿ok? Así corre, ¿ok? Está así. Entonces, evidentemente, si yo quiero meter un otoscopio así, pues no lo voy a meter. Tengo que meterlo conforme va el conducto auditivo externo. No se les olvide eso, porque después van a lesionar conductos auditivos externos. Mande. Tengo que alzar un poco la oreja, ¿no? Tengo que alzar un poco la oreja. Por eso es que tenemos que levantar el pabellón auricular para que se rectifique y nosotros podamos meter nuestro otoscopio. Y entonces el conducto auditivo externo, pues la función es conducir el aire, que es como nosotros escuchamos. La onda sonora, como viaja en el aire, la onda de sonido, más o menos está a unos 330, 350 metros por segundo. O sea, así viaja. Entonces, es la mejor manera de escuchar, que nosotros que el sonido viaje por el aire. ¿Ok? Y para eso sirve. Y aquí tiene su epitelio, ¿verdad? Su epitelio, y tiene unas glándulas que se llaman glándula ceruminosa, que es la que va a proteger al conducto auditivo externo. Tiene un olor característico para que cualquier cosa no se meta ahí. Bueno. Después tenemos el oído medio, que nosotros, ¿se acuerdan que dijimos en anatomía dijimos que era un cuadro, una cajita, ¿verdad? De 6 lados. Una caja de 6 lados, permítanme. Bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuándo la quieren? Ok, a las 6 de la tarde la ven en Génesis. Ándale, pues, ahí lo veo. ¿Cómo se llama? Ok, ¿cuántos años tiene? Ok, ahí lo veo, José María. Ahí lo veo, ándale. Ok, entonces es una cajita de 6 lados, vean, mírenla. Entonces, en la parte anterior dijimos que te daba la trompa auditiva, junto con la carótida interna. En el piso estaba la yugular interna, en la parte lateral estaba la membrana timpánica. El techo no comunicaba, sino es parte de la fosa cerebral media. La parte posterior era el apófisis mastoides, y la parte medial es donde va a ir hacia el oído interno, ¿verdad? Esa era la cajita, esa era la caja del
del oído medio. Ahora, ¿qué función tiene el oído medio? Evidentemente, el oído medio está comunicado con la faringe, mediante la trompa auditiva, que tiene una parte ósea pequeña y una parte de la cartilaginosa que es más larga. ¿Ok? ¿Qué función tiene? Bueno, los contenidos evidentemente son los 3 huesos que ya conocemos, con unas articulaciones que son articulaciones sinoviales, los 2 músculos, que es el músculo del estribo o estapedio y el músculo tensor del tímpano, y por aquí va a pasar la cuerda del tímpano también, y también subía el plexo timpánico, que es el nervio petroso menor, que es del glosofaringeo. ¿Ok? Esos eran los componentes del oído medio. Ahora, ¿qué función tiene el oído medio? Antes vimos la anatomía. ¿Qué función tiene? Convierte las ondas del sonido a ondas mecánicas, ¿no? Muy bien, convierte las ondas de sonido porque viene la onda sonora por el conducto auditivo externo, pega la membrana timpánica, la hace vibrar y entonces ahora va a convertir en onda mecánica, ¿verdad? Porque va a tener que mover los huesecillos y este huesecillo, el estribo, está unido a la ventana oval y va a golpear la ventana oval para que ahora se convierta en onda hidráulica, que es agua, ¿verdad? Es agua. Entonces, ¿qué función tiene el oído medio? Imagínense ustedes si la onda sonora llega y tiene que golpear contra algo duro. Suponemos que la membrana timpánica. ¿Qué pasa con eso? Como que la para, ¿no? La bloquea. Pierde energía, la onda sonora, pierde energía. Imagínense, si esa energía pasara como llega y perdió, ¿sí? Que llegue al oído medio, al oído interno, pues no va a llegar tanta energía para mover la ventana oval. Entonces, ¿qué hace el oído medio? Realmente lo que hace es amplificar el sonido. ¿Por qué? Porque cuando llega la onda sonora a la membrana timpánica es como decir, vamos a suponer, ustedes van caminando en el piso muy a gusto, pero llegan al oído medio y si no tuvieran la configuración que tiene, imagínense que ahora empiezan a caminar sobre arena. ¿Cómo es ahora el trabajo que van a hacer? Mucho más esfuerzo. Más esfuerzo, exactamente, para hacer el mismo trabajo. Y resulta que esa misma fuerza resulta que va a ir al oído interno y entonces ahora imagínense que van caminando sobre el lodo. ¿Qué pasa en un lodazal? Más todavía. Más. Eso se llama impedancia, ¿ven? La impedancia significa la resistencia que tiene la parte distal a la fuerza que estamos teniendo. Eso se llama impedancia. Es por eso que el oído medio, no nomás están ahí luego, es bien bonito, es para amplificar esto que golpea aquí, lo va a amplificar. Por eso es que la membrana timpánica es tan grande, bueno, grande evidentemente, 55 milímetros, pero la ventana oval es 3.5 milímetros. Y fíjate que va a amplificarla 16, 18 veces más esta fuerza que golpeó aquí. Si fuera la misma, pues no iba a amplificar nada, pero ese movimiento que va a hacer la membrana timpánica va a amplificar el sonido de tal manera que esa fuerza lo pueda transmitir igualmente a la ventana oval. Y entonces poder mover ¿cómo se llama? Poder mover la perilinfa, que ahorita es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el oído medio sirve para amplificar, no se les olvide. Es un amplificador. Por eso es que nosotros escuchamos mejor, ¿sí? Con todo eso que Dios hizo. Es decir, que necesitamos que el sonido viaje por el aire, que le pegue a la membrana timpánica, que la haga vibrar, que se muevan todo eso y que llegue al estribo y golpee la ventana, porque vamos a hacer un ejemplo. ¿Ok? Pónganse ustedes, tápense los oídos. ¿Escuchan o no escuchan todavía? Sí. ¿Escuchan? Poco. Poco, ¿verdad? Sí escuchan.
¿Sí escuchan? ¿Por qué escuchan poco? Porque estamos quitando ¿dónde está? Estamos quitando esta vía. Y van a escuchar poco porque no lo está amplificando nada el sonido. ¿Se dan cuenta? Eso se llama una audición ósea. Esa es la audición aérea. Es por eso que nosotros tenemos una prueba que ahorita les voy a decir, que se llama la prueba de Riné, que ahorita se los voy a explicar. Entonces, el oído medio es amplificador, ¿ok? Es amplificador, ¿ok? Entonces, la maniobra de Riné lo que nos dice es si está lesionado el oído medio o el oído externo. El oído externo puede tener un tapón de cera, la primera timpana puede estar perforada o engrosada, que no se mueva, pues puede estar dura, los huesecillos no se mueven, o sea, eso se llama otosclerosis. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la maniobra de Riné? Aquí tengo yo mi diapasón, que es un tenedor, yo no tengo diapasón. ¿Qué hace? Lo pueden a vibrar y le dicen a la persona dónde lo escucha más tiempo. Si lo escucha más tiempo en el oído o si lo escucha más tiempo cuando lo ponemos en la región occipital. Eso lo pueden ver en cualquier video en YouTube. Si lo están escuchando mejor en el oído, o sea, más tiempo, si está vibrando y lo escuchan más tiempo en el oído, o sea, pegado al pabellón auricular, entonces nuestro sistema de conducción está perfecto, ¿verdad? En cambio, si lo escuchan mejor en el hueso, significa que algo está pasando en mi oído externo y en mi oído medio, ¿ok? Cuando es Riné positivo, significa que lo estoy escuchando perfectamente por aquí. En cambio, cuando es Riné negativo, yo lo estoy escuchando mejor por o sea, la vibración ósea está funcionando más. Por eso es que si yo tapo mis oídos, mi conducción, me escucho, pero realmente está vibrando el hueso, no está funcionando el oído medio como un sistema de amplificación. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí, tenemos nuestro oído interno. Ustedes ya conocían esto. Es el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Tenemos dos laberintos, ¿verdad? El laberinto óseo y el laberinto membranoso. Y entonces aquí se van a hacer dos espacios, ¿verdad? Uno donde va a correr la perilinfa y el otro donde va a correr la endolinfa. Tenemos un laberinto óseo donde va a correr la perilinfa y tenemos un laberinto membranoso que es donde va a correr la endolinfa. Y en fisiología, hasta ahí nosotros conocíamos, y aquí está nuestra ventana oval y aquí está nuestra ventana redonda, ¿verdad? No es que se comunique el oído medio con el sino que la ventana redonda está cerrada por un tejido conectivo elástico y la ventana oval está articulada con la base del estribo. ¿Ok? Entonces, vean ustedes, la cóclea, que es esta, si nosotros la desenrolláramos, iba a ser como un piano o como una marimba, ¿ok? Un piano o una marimba, que más o menos mide 35 milímetros si la desenrolláramos. Pero yo lo puse así porque tenía que, ¿cómo se llama? En su sabiduría, imagínense aquí tener una cosa así, pues no iba a haber espacio, ¿verdad? Entonces lo enrolló en un eje que se llama helicotrema y que da 2 vueltas y media. Vean ustedes, 1, 2 y media vueltas. Otro dice 3/4, pero pues lo mismo, no vamos a pelearnos en eso. Entonces está enrollada en su eje que se llama helicotrema, ¿sí? Y entonces, más o menos mide 2. Entonces, si uno la desenrolla, vemos esto, ¿sí? Que prácticamente es como una marimba, ¿sí? Una marimba. Y entonces, por así decir, se me fue la onda, nuestra cuerda que se va a mover, que tenemos que mover para hacer sonido, se llama membrana basilar, que es esta, nuestra cuerda. Y entonces la marimba está de la base al vértice, el vértice se llama modiolo. Entonces, ¿qué pasa aquí? La base va a ser lo más delgadito, aquí lo voy a escribir, lo voy a hacer, la base va a ser lo más delgadito, ¿sí?
y el vértice va a ser lo más grueso. Es así. De tal forma que en la base se van a escuchar los sonidos más agudos, porque va a tener más alta frecuencia. Y aquí viene algo importante. Entre más ondas hagan, va a ser más frecuencia, va a ser sonidos más agudos, y entre menos frecuencia van a ser sonidos más graves. ¿Ok? Eso tiene que ver con la onda. Entonces, por eso es que está así. Más delgadito, ¿sí? Ok, menos energía también y más sonidos más agudos. Y entre más ancha, sonidos más graves, ¿ok? Y entonces el sonido se va, lo están representados por hercios, ¿no? Hasta 20,000 decibeles es lo más agudo y pues lo más grave, ¿no? Más o menos eso. No vamos a meter en la física porque realmente eso se olvida y yo quiero que se lleven los conceptos más interesantes. ¿Ok? Entonces, en la base vamos a tener los sonidos más agudos y en el vértice vamos a tener los sonidos más graves. ¿Ok? Y aquí es esto, vean ustedes. ¿Okay? Entre el sonido, aquí les voy a decir algo interesante. Entre el sonido, pega la membrana, hace vibrar la membrana basilar, la timpánica, se mueven los bucecillos, se convierte en estímulo mecánico, después la ventana golpea golpea la ventana oval, y entonces aquí tenemos 3 espacios que hace la cóclea: la rampa vestibular, la rampa timpánica y el conducto coclear. Ok, ahorita lo vamos a ver más detenidamente. Entonces vean ustedes, llega la vibración, va, corre, se da vuelta por la rampa timpánica y entonces termina amortiguándose en la ventana redonda. ¿Ok? Y esa presión que se ejerce aquí, la equilibra con la faringe. ¿Ok? Por eso es que está la trompa auditiva. Porque imagínense toda la presión que llega aquí en el oído medio, si no la equilibramos, pues iba a romper, ¿verdad? Entonces, esta presión que llega aquí se sale por la trompa auditiva. ¿Ok? Muy bien. Ahí están las ondas sonoras, entre más frecuencia, más agudo, entre menos frecuencia, menos agudo. Ahora, algo tiene que ver también con la amplitud, o sea, lo grande que sea la onda, ¿verdad? ¿Ok? Es decir, no es lo mismo, puede ser frecuencias pequeñas, o sea, puede ser frecuencias, ¿verdad? Poquitas, puede ser agudo, pero no está tan alta la onda, ¿sí? Esto va a tener que ver con la presión, con la intensidad del sonido. ¿Okay? Y la intensidad del sonido va a tener que ver con decibeles. ¿Ok? Cuando el decibel, digamos, del 0 al 50, ¿sí? Son donde nosotros no tenemos ningún problema. O sea, apenas escuchamos, al decibel 20 escuchamos como un susurro, de 40 a 50 es una conversación normal, ¿verdad? Estamos tranquilamente conversando. Y aquí es nuestra intensidad de sonido que nosotros debemos escuchar, la intensidad. En cambio, si empezamos con más amplitud de onda, más intensidad, entonces ya empieza a haber más. Y entonces aquí empieza a haber daño, ¿sí? De aquí en adelante ya empieza a lastimar el oído, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces el decibel tiene que ver con la intensidad. Los hercios tienen que ver con lo agudo o lo grave, y los decibeles tienen que ver con la intensidad del sonido. ¿Ok? La intensidad. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces aquí vemos ustedes los decibeles, ¿verdad? Si ustedes ven una conversación tranquila, sin ningún problema, muy a gusto, ¿sí? Estos pues son un poco molestos, pero no tan importantes, pero del 80 en adelante ya empieza a haber daño en la audición, se empieza a lesionar
el órgano de corte. ¿Ok? Hasta que duele, ¿no? ¿Ok? Para que eso lo entiendan. Ahora, lo mismo, tenemos entonces dos rampas, dijimos. Rampa vestibular, rampa coclear, y en esta rampa vestibular y rampa coclear tenemos perilinfa. En cambio, el conducto coclear, que es esta, vamos a tener lo que es la endolinfa y el órgano de Corti. Entre la rampa vestibular y el órgano y el conducto coclear tenemos una membrana que es la membrana vestibular o la membrana de Reisner, y entre la rampa timpánica y el conducto coclear y el órgano de Corti tenemos otra membrana que es la membrana basilar, que es la que les decía, que es mi cuerda, ¿verdad? Donde está sentado mi órgano de Corti. ¿Ok? Y por arriba del órgano de Corti tenemos una membrana que se llama tectoria, pues techo, pues es como una base y un techo, y en medio está mi órgano de Corti, que es el que va a estimular. ¿Qué onda con esto? Pues muy importante. Si viene la onda hidráulica aquí, pues ¿qué va a hacer? ¿Qué hace? Voy a poner aquí, va a mover la membrana vestibular hacia acá. Entonces el órgano de Corti se va a mover. Estos cilios que están aquí se van a mover, ¿verdad? Si yo muevo la membrana basilar hacia acá, o sea, más bien, cuando la onda va por la rama vestibular, se va a mover la membrana basilar ¿hacia dónde? Hacia abajo, ¿ok? Y se va a mover los cilios. Cuando la onda viene por la rampa timpánica se va a mover, se va a bombar la membrana basilar hacia arriba. Entonces va a mover los cilios. Esa es la idea de cómo va a transmitirse la información. ¿Ok? Eso lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, ¿qué contenido tiene cada uno de estos? Pues aquí está. Vean ustedes que la perilinfa es semejante al plasma o al líquido cefalorraquídeo también, al plasma, vean ustedes. ¿Ok? Es semejante. ¿Ok? En cambio, la endolinfa, vean ustedes qué diferencia existe en esto. El sodio. ¿Qué más? Y el potasio. Potasio alto, altísimo, ¿verdad? El potasio está en muy altas concentraciones, es muy importante eso. Y eso tiene sentido, porque el potasio va a ser el electrolito que me va a hacer la despolarización. Aquí no va a ser el sodio, y es lo que vamos a ver más adelante. ¿Ok? No se les olvide eso. Ahora, ¿cómo está compuesta el órgano de Corti? El órgano de Corti tiene aquí, fíjense ustedes, tiene aquí tiene dos tipos de células. Las células ciliares tipo 1 o internas, que se le llama también células ciliares internas, que es solamente una fila. Y las células ciliares externas, que son 3 filas. ¿Sí los ven aquí? ¿Ok? Muy bien. Ahora, esas células ciliares internas y externas tienen sus células también de sostén, que es esta que está aquí, está más clarita. Tenemos célula de sostén y acá tenemos otra célula de sostén, ¿verdad? Que estas parece ser que tienen como cilios, ¿verdad? Entonces no tienen significado, simplemente es una célula de sostén. Entonces, una célula ciliar interna, células ciliares internas que es una sola fila, y una célula ciliar externa que son 3 filas. Así es el orden. ¿Ok? Y entonces esos cilios que tiene aquí van a ser los que van a contactar con la membrana tectoria o membrana tectorial. ¿Ok? Ahora, esta es una célula ciliada. ¿Sí? Una célula ciliada. Vean ustedes cómo está. Tiene sus canales de calcio, unos canales de potasio, canales, etcétera. Entonces, vean ustedes que los cilios van de pequeños a grandes. ¿Sí los ven? Estos se van a llamar esterocilios y el más grande, que es la parte lateral, se va a llamar kinetocilio. ¿Ok?
Ahora, esto tiene sentido, ¿sí? Tiene sentido, ¿por qué? Les voy a poner, aquí está otra vez, vean ustedes, aquí están los estereocilos aquí está el kinetocilio, aquí está la célula de sostén, y entonces acá tenemos al nervio, la aferencia, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se va a dar la despolarización de esta célula? Bueno, aquí es lo importante de esto. Cuando la membrana basilar, ¿sí? Cuando la membrana basilar se mueve y estos cilios se mueven hacia la parte lateral, hacia la parte más grande, hacia el kinetocilio, ¿sí? Aquí tenemos como unos resortes, ¿sí los ven? Este resorte, al moverse evidentemente por ese movimiento que se va a hacer mecánico, va a abrir el canal de potasio. Y al abrir el canal de potasio, ¿sí? Entonces va a entrar potasio y va a producir la despolarización. Vean ustedes en una electrónica, en un microscopio electrónico, aquí están estos resortitos que van a abrir el canal de potasio, ¿ok? Y va a entrar el potasio y va a producir la despolarización. Entonces, cuando yo muevo los cilios hacia la parte lateral, hacia la parte grande, entonces se va a despolarizar. En cambio, cuando yo lo muevo hacia la parte más pequeña, lo voy a repolarizar. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, los receptores, bueno, ahorita voy a hablar de esto, entonces, aquí está, vean ustedes. Cuando yo lo muevo hacia la parte externa, ¿qué va a pasar? ¿Se van a abrir los canales de qué? De sodio. ¿Cómo que de sodio, médico? ¿Cómo que de sodio? Estamos hablando de potasio. De potasio. Qué bárbaro. Estamos en la endolinfa. ¿Ok? Cuando la membrana basilar, fíjense ustedes, se hace hacia arriba, ¿sí? Se hace hacia arriba, se mueve hacia arriba, va a producir este movimiento. Nadie se mueve más que la membrana basilar. La membrana tectónica no se mueve. La membrana basilar se va a bombar hacia arriba, entonces va a hacer que los cilios se contacten con la membrana tectoria y entonces se va a producir la despolarización. La despolarización va a producir aumento, entrada de potasio, va a producir la despolarización del potasio y entonces va a aumentar aquí. Entonces vamos a usar como neurotransmisor excitatorio, o sea, para pasar la información al neurona vamos a usar el glutamato. ¿Ok? Y entonces cuando la membrana basilar baja, entonces lo mueve hacia el otro lado, ¿sí? ¿Ok? Y entonces se va a producir la repolarización. ¿Ok? Ahora, ¿qué células de todas las que hemos estado mirando son las que mandan la información? Eso es muy interesante. ¿Ok? ¿Qué células son las que mandan la información? Hay un montón de células aferentes tipo 1, células aferentes tipo 2, fibras eferentes, células aferentes. Aquí hay dos tipos de células aferentes y células eferentes. Esto es clave en el entendimiento de esto. La mayor información de aferencia va a salir por las células ciliadas internas. Estas, la mayoría de la información. Muy poca información va a salir por las células ciliadas externas. O sea, la mayor parte de la eferencia del movimiento que se va a cambiar en el estímulo eléctrico va a ser, aunque son menos las células ciliadas, las células ciliadas más o menos son unos 3.500, en cambio las células externas son como unas 12.000, que en total más o menos son como 16, también las contaron, ya ven. Entonces, las células ciliadas internas son las principales aferentes, y esta va a ir pues al ganglio coclear y después ya va, la información la va a enviar a los centros superiores. En cambio, las células ciliadas externas van a tener la mayor eferencia,
Fíjense de dónde viene la diferencia. La diferencia viene del núcleo olivar superior. Muy importante. Aquí les voy a explicar esto. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué tenemos fibras aferentes que mandan la información para que uno diga que está escuchando y fibras eferentes que vienen a las células, principalmente las células ciliadas externas? A las dos vienen, pero generalmente a las células ciliadas externas. Muy bien. ¿Para qué piensan ustedes que pasa esto? Aquí están otra vez, vean. La eferencia, la mayor parte de las células ciliadas internas, aquí están. Y la eferencia, la mayor parte por las células ciliadas externas. ¿Por qué piensan que pasa eso? A ver, alguien que quiera decir algo. Y eso es lo que está pasando ustedes porque me están escuchando. ¿Qué está pasando? Si alguien más está escuchando alguna otra cosa, ¿sí? Aquí es el problema. ¿Qué pasa con estas células? ¿Sí? ¿Qué pasa con estas células? Resulta que la eferencia es una eferencia inhibitoria, es decir, y aquí va a usar principalmente GABA, ¿verdad? Porque son inhibitorias. Usan otras cosas, acetilcolina, bla, 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 ¿verdad? Serotonina, pero principalmente usan GABA. ¿Por qué? Porque cuando uno está hablando, vamos a suponer, yo estoy hablando ahorita y ustedes están súper concentrados en lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero resulta que acá tienen al perro, y acá tienen a la mamá, y acá tienen a la música, y acá tienen a otra cosa. ¿Qué va a pasar con todos esos sonidos que también están entrando al oído? Lo van a inhibir. Los van a inhibir exactamente, de tal manera que ustedes puedan concentrarse en el sonido que ustedes quieren. ¿Sí? Esa es la idea de las células eferentes que vienen en el núcleo olivar superior. ¿Ok? ¿Está bueno? Hasta aquí lo voy a dejar. Hasta aquí lo voy a dejar para seguirle. Aquí está la célula. Bueno, vamos a irnos un poquito más. Entonces aquí tenemos la membrana basilar, ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tenemos más rígida, más tensa, más estrecha, por lo tanto, sonidos más agudos. Acá está más flexible, más ancha, entonces los sonidos más graves, ¿ok? Muy bien. Acá tenemos, fíjense, igualmente aquí ustedes como pueden ver, la base, más alta frecuencia, ¿verdad? El vértice menos frecuencia, ¿ok? Recuerden que la amplitud de la frecuencia, la onda más grande, tiene que ver con la intensidad, y eso tiene que ver con decibeles, eso tiene que ver con hercios, ¿ok? Muy bien. Entonces, la vía auditiva. Aquí lo voy a dejar para no hacernos bola, para más o menos descansar de esto, ¿ok? Más bien para analizar, para que ustedes puedan analizar lo otro que acabamos de decir. ¿Ok? Porque esta, la vía auditiva, pues ya prácticamente ya terminé. Eso lo vamos a ver el lunes, ¿ok? Y terminar con el sistema vestibular, ¿ok? Llévense estas diapositivas, por favor. Creo que ya tienen esta llévensela, ¿ok? ¿Dónde va a estar la vía? ¿Ok? Y entonces, busquen estos medicamentos. Ustedes ya van a ver, busquen estos medicamentos y cómo actúan, cómo lesionan la vía auditiva, ¿ok? Cómo le lesionan, a qué nivel lesionan cada uno de ellos. Y entonces, busquen la prueba de Weber, ¿qué significa? Busquen la prueba de Swabash, ¿qué significa? La prueba de Riné, ¿qué significa? ¿Ok? Vayan viendo todo eso y algunos detalles como tinnitus, acúfenos, fosfenos, ¿qué significa cada uno de ellos? ¿Qué traduce? ¿Qué traduce cada uno de ellos en relación a la audición? ¿Ok? Otra vez, esto llévenselo. ¿Sí? Las pruebas que vamos a ver. ¿Okay? ¿Qué significa? ¿Qué significa cada prueba? ¿Cómo la vamos a hacer y qué significa cada prueba? ¿Ok? Y los medicamentos ototóxicos. Muy bien, yo creo que ya es suficiente este día para ustedes. ¿Ok?
Ok, nos vemos. Ya se fue casi todo el mundo aquí. Bueno, nos vemos entonces para el, ¿qué? Lunes. Lunes en la mañana a las 7, por favor. Gracias. Gracias, doctor. Cuídense mucho. Gracias.